Voy a pedir que abran su Biblia, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Si se lo tiene, hermano, póngase de pie. Daniel capítulo 12. Y si no lo encuentra, hermano, ponga cara de que es bien inteligente y lo mire en la pantalla. ¿Qué le parece, verdad? Daniel capítulo 12, versículo 2. Leamos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 2. 1, 2, 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero note el versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hace separación de dos resurrecciones. ¿Unos para qué, hermanos? Para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 5. Y el versículo 28. Dice la palabra de Dios. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos juntos el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a hablar, hermanos, de las dos resurrecciones. Señor, le doy gracias, Padre, porque usted, Señor, es fiel, usted es bueno, usted es maravilloso, usted es precioso, mi Dios. Le pido que bendiga su palabra, Señor, y que su Santo Espíritu, mi Dios, nos llene esta mañana. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, hermanos. Vemos claramente, hermanos, en la palabra de Dios dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Entonces, hermano, esto aclara el hecho de que la persona que muere sin Cristo no va a quedar en el polvo, no va a quedar ahí nada más postrado para siempre, aniquilado. La Biblia habla claramente de dos resurrecciones. Todos vamos a resucitar, pero hay una diferencia. Nosotros vamos a resucitar para vida eterna, pero los que no han escuchado de Cristo, hermanos, tristemente los que no han aceptado a Cristo, los que han rechazado al Señor Jesús, van a resucitar también. ¿Pero para dónde van a resucitar? Para condenación, hermano, eterna. Esto nos va a quitar la indiferencia, hermanos, de mirar a la gente nada más, pues no creen en Dios y ya, sabiendo, hermano, que finalmente habrá un destino para todos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hay diferentes sectas que dicen que la persona que muere sin Cristo o sin Dios no resucita. Por ejemplo, en aquel tiempo, hermano, existían los saduceos. En aquel tiempo que el Señor Jesucristo estaba entre nosotros. Miren Mateo 22, por favor, hermanos. Mateo 22. Y del versículo 23 en adelante, Mateo 22, 23, ¿estamos ahí? Dice: aquel día vinieron a él, ¿quién, hermanos? Los saduceos, que dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Entonces, hermano, el diablo, que es el autor de confusión, siempre ha tenido personas, hermanos, que han escuchado y que han torcido la doctrina bíblica. Han escuchado la voz del diablo, han sido influenciados por el diablo para desviarse, hermano, de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis, que
que el que le quite o le ponga la Biblia, y en ese caso el libro, hermanos, va a recibir las plagas. Incluso, hermano, Dios habla bueno, y aquí, hermanos, estaban los saduceos. ¿Cuál era la característica de esta secta, hermanos, de los saduceos, hermanos? Bueno, aquí conocemos una de ellas. Aparte de que eran carnales, que todo lo miraban según lo terrenal, no creían en las cosas sobrenaturales, solamente creían en lo que podían ver. Aquí, ¿qué no creían ellos, hermanos? En la resurrección. Ahora, hermanos, ¿a quién se parecen los saduceos hoy en día? A los testigos de Jehová, ¿verdad? Se parecen a los testigos de Jehová. Porque los testigos dicen que el que muere sin Dios, nomás se muere ya. Y aquí también estaban los saduceos. Siempre ha habido sectas, hermano. Entonces, hermanos, si los testigos de Jehová dicen que la persona que muere sin Cristo, sin Dios, porque ellos no creen ni en Cristo, ¿verdad? No creen en salvación en Cristo. Si dicen ellos que mueren sin Dios y nada más se queda ahí la persona muerta para siempre ya, ¿es cierto eso? No, porque aquí la Biblia claramente dice, hermanos, que hay resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Dos resurrecciones, hermano. Mire, por favor, hermanos, ahí en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14 y el versículo 14, vamos a mirar ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ahí dice, versículo 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección ¿de quién? De los justos. Aquí vemos la resurrección de los justos, hermano. Y si regresamos, hermano, allá a Juan capítulo 5, por favor, Juan capítulo 5 y el versículo 28 otra vez, hermanos, dice la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, aquí dice la palabra de Dios, ¿quién, hermano? Todos los que están en los sepulcros, y ahorita vamos a ver más de eso, de los sepulcros o el lugar donde la gente murió. Dice, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno subirán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermanos, la resurrección es una doctrina, hermanos, bíblica, es una doctrina básica de nosotros, hermanos. De hecho, hermanos, los primeros cristianos enfatizaban, hermano, de manera especial la resurrección de los muertos de Jesucristo y la resurrección del cuerpo también de nosotros en el futuro. Hermano, nosotros debemos tener presente en nuestra mente y nuestro corazón que esto no es todo lo que hay en la vida, sino que después de esta vida, hermanos, hay vida con Cristo, un cuerpo nuevo glorificado que nos va a dar el Señor. Mire por favor en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando de la resurrección de los muertos. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, que dice, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, la primera parte del evangelio, ¿cuál es, hermanos? Cristo murió por nuestros pecados. Mire ahí versículo 4, y que fue que sepultado. También tenemos como parte del evangelio, hermanos, que Cristo fue sepultado. Dice también ahí versículo 4, y que ¿qué? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces parte
del Evangelio de Cristo, hermanos, y cuando yo gano almas enfatizo esto a todos los que les hablo de Cristo, tocando puertas, de que hay resurrección de los muertos. No solamente enfatizamos, hermano, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, sufrió en la cruz, pero hay que enfatizar, y la parte más gloriosa del Evangelio, hermanos, la parte más positiva, más maravillosa, todo es positivo, todo es maravilloso, pero la parte, hermano, que desata y que bendice y que nos enseña la gloria de Dios es la resurrección de Cristo. Amén. Cristo glorificado. Mira ahí, hermanos, el mismo capítulo, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Biblia dice, hermano, que si Cristo en verdad no resucitó, entonces todo lo que estamos haciendo es vano. Todo lo que estamos haciendo es sin sentido. Dice la Biblia, somos dignos de lástima, de conmiseración, de misericordia. ¿Por qué? Porque creemos que Cristo resucitó, y si no resucitó, entonces nosotros estamos haciendo algo que no tiene sentido, hermano. Pero mire, por favor, ahí el versículo 20, todos juntos, 1, 2, 3. Mas ahora Cristo ha ¿qué? Resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermano, el apóstol Pablo personalmente fue llamado y fue salvo a través de la predicación de los apóstoles de Esteban, pero también a través de Cristo que se le presentó, hermano, a él en manera física. Dice que una luz resplandeciente le cegó, y entonces el Señor Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo creyó, hermano, en un Jesús resucitado. Y mira, hermano, ese Jesús que a Saulo se le pareció en el camino es el mismo Jesús que un día tú no conocías, en el cual un día tú no creías, pero que un día, hermano, Dios te abrió el corazón, te abrió la mente, y tú sentiste ese calor en el corazón, esa convicción, esa presencia de que Jesús está vivo y Jesús te salvó porque tú creíste en Él. Amén. Y ese Jesucristo, hermanos, resucitado, es el que predicamos. No predicamos un Jesús clavado en la cruz, un Jesús débil, un gran maestro. Sí, no hay maestro como Jesús, es verdad. Pero, hermano, no solamente es un gran maestro, es el maestro. Y no solamente es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Y el morir en la cruz, murió para morir por nuestros pecados. Pero Él, hermanos, ha resucitado. Y mire, hermano, dice ahí en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Y quiero que pongan mucha atención. Antes de Cristo hubo gente que resucitó, ¿verdad que sí? Sí. Pero dice que Cristo es las primicias. ¿Por qué? Porque la gente que resucitó volvió a morir. Porque resucitó en cuerpo todavía de carne, con carne y sangre. Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, el primero de la resurrección, resucitó con un cuerpo glorificado.
Y cuando nosotros resucitemos después de Jesús, no vamos a resucitar con un cuerpo de carne y sangre, sino con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Mire, hermano, por favor, ahí, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Entonces, cuando Cristo venga, nosotros también vamos a ser transformados o vamos a ser resucitados, hermano. Mire, por favor, ahí más adelante, hermanos, versículo 35. Ahora, antes de ver ahí, mire el 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué dicen? Las buenas costumbres. Mire, hermano, si tú andas platicando con los testigos del diablo, si tú andas platicando, hermanos, con esos sectarios que creen falacias, creen cosas, hermano, hacen a Dios a cualquier persona, hermanos, y tú tienes comunión con gente, hermano, que no se enfoca en Cristo, tu mente se va a corromper y hasta vas a estar dudando de la resurrección de los muertos. Pero si tú te enfocas en conocer el Evangelio, hermano, el Evangelio es claro. Cristo resucitó, amén. Pero mire, hermano, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos que dicen, no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, hermano. Hay gente en las iglesias que no conocen a Dios. Es más, yo te voy a ser sincero, en mucho tiempo de mi cristianismo yo ni conocía a Dios. Conocía la doctrina fundamental, independiente, rajatablas, partebloques, escupe tachuelas, pero no conocía a Dios. Yo amo el movimiento fundamental independiente, hermano, pero no lo enfatizo. Porque no hay que enfatizar un movimiento, hay que enfatizar a Cristo. Ahora, no hay movimiento mejor, más certero en la doctrina. Pero, hermano, todavía, hermano, arriba de cualquier movimiento, los nombres de los movimientos pasan, bautistas fundamentales, pero, hermano, el que no pasa es Cristo. Ahora, yo respeto y amo, yo soy bautista fundamental independiente, mascatuercas, escupetachuelas, amén. Amén. Entonces, pero dice ahí, hermanos, versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, aquí lo aclara. Necio, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Primero hay que morir. Es como la semilla que cae en tierra. Tiene que morir la semilla. Pero después que la semilla muere, ¿qué pasa? Wow, brota una planta, hermanos, y da fruto, y bendice la tierra. Una semilla muerta. Mire, hermano, versículo 35, 36, 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Nota estas palabras. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Yo sé que va a ser un desperdicio, hermano, pero la verdad es que el cuerpo mío, que esté muerto, no es lo que va a salir. Estoy tratando de ser bromista, ¿verdad? Ok, el cuerpo que siembras no es lo que va a salir. O sea, el día que la persona, cuando hago eso, mi mamá llora, porque siempre que simulo que estoy muerto, que voy a morir, mi mamá llora. Lo bueno que mi mamá no está, ¿verdad? Pero el día que uno esté así, hermanos, ese cuerpo que está ahí no es lo que se siembra, no es lo que ha de salir, perdón, es nomás la semilla, no es el mismo cuerpo que va a salir, para que lo vayamos entendiendo. Mire, por favor, ahí versículo 37, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano que desnudo. ¿Sí estamos ahí? Ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y bueno, aquí va a hablar de los tipos de cuerpos. Pero mire el versículo 40,
41, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42, así también en la resurrección, dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra ¿qué? En corrupción, resucitará ¿en qué? Incorrupción. ¿Nota, hermano? Se siembra el cuerpo en corrupción porque ya el cuerpo está corrompido por el pecado, se está descomponiendo, pero no es el cuerpo que va a salir, sino va a salir un cuerpo nuevo, glorificado, en incorrupción. Versículo siguiente, hermano, versículo 43, se siembra ¿en qué? En deshonra. Ya el cuerpo no está tan bueno que digamos, se está descomponiendo, aparte el sufrimiento del cuerpo y el desgaste. ¿Resucitará qué? En gloria. Se siembra ¿en qué? Debilidad. ¿Resucitará en qué? En poder. Mire, 44 es clave. Se siembra cuerpo ¿qué? Animal. ¿Resucitará cuerpo qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo, hermano, es cuerpo animal. Pero no somos animales, no. El cuerpo es cuerpo animal. Pero va a resucitar en cuerpo espiritual, hermano. Y mire, versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 50, todos juntos, hermanos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la. Entonces, ¿va a resucitar cuerpo de carne y sangre? No. Va a resucitar un cuerpo que, hermanos, en gloria, glorificado. Amén. Muy bien. Esta es la resurrección de nuestro cuerpo a imagen de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cuándo vamos a resucitar? Mire, ahí mismo, versículo 51, he aquí, dice la palabra de Dios, os digo un misterio, no todos ¿qué? Dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra metamorfosis, como la mariposa que se siembra un gusanito, amén, un gusanito bien feo, ¿verdad que sí? Un gusanito lo quieres aplastar porque está feo, pero hermano, ese gusanito se mete en un capullo y se transforma en un ser con alas, un ser hermoso. Dice, hermanos, seremos transformados. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez vuelve a enfatizar el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que, hermano, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, si es que el Señor viene ya y no hemos muerto, vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo nuevo así, hermanos, en un segundo. Dice ahí la palabra de Dios que todos seremos transformados. Entonces vemos que va a ser un cuerpo nuevo. Mire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a mirar cuándo será esta resurrección de los muertos, hermanos. Versículo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 14 dice la palabra de Dios desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, dice la palabra de Dios, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, no te desanimes, los que han muerto en Cristo, los vas a volver a ver. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ¿dónde? La venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dicen? Entonces, ¿quién va a resucitar primero, hermanos? Los muertos en Cristo, ¿verdad? Versículo 17, luego ¿quién? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, pregunta a la iglesia más inteligente de todo Lemon Grove. Y digo, de todo Lemon Grove porque la iglesia del pastor Jesús está en Spring Valley, ¿verdad? Amén. Pregunta a la iglesia más inteligente de toda la calle de Washington, hermanos. Amén. Porque no se me va a ofender otra iglesia, ¿verdad? ¿Cuándo van a resucitar los muertos en Cristo? ¿Cuándo? En la venida del Señor. Por ejemplo, si Cristo viniera mañana, ¿cuándo resucitaría el hermano Charlie? Mañana. ¿Y nosotros qué? No vamos a resucitar, pero nuestro cuerpo va a ser transformado, una resurrección en vida. Amén, hermanos. Vamos a volver a vivir, pero ahora con un cuerpo nuevo, después de la venida de Cristo, ¿verdad? Inmediatamente en su venida, al oír su voz, vamos a entonces a resucitar. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos, hablando de la segunda resurrección de los impíos. Mire, por favor, otra vez, vamos a Juan, capítulo 5. Y el versículo 29, dice la palabra de Dios: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿cuándo van a resucitar los impíos, los que no recibieron a Cristo Jesús? Hermanos, la resurrección de los muertos tiene dos fases: la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. No es al mismo momento, sino hay un periodo de tiempo en que van a resucitar los muertos sin Cristo, ¿verdad? Los muertos sin el Señor. Mire por favor Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Apocalipsis 26. ¿Estamos ahí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces vemos aquí, hermanos, que está hablando de que somos bienaventurados, o son bienaventurados los que resuciten en la primera resurrección. Mire por favor ahí capítulo 20, versículo 4. Y vi a tronos y los que se sentaron sobre ellos, y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vemos, hermanos, que al menos de la primera resurrección a la segunda resurrección, ¿cuántos años tenemos, hermanos? 1000 años. Es lo que dice la palabra de Dios, que al menos hay 1000 años de distancia, hermanos, en los que resucitan para vida eterna y los que resucitan para condenación. Mira Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios,
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora note, después del capítulo 4 de Apocalipsis, son cosas futuras. Aquí está hablando de un juicio, de un trono, y está hablando de una resurrección. Van a traer a los muertos del mar, van a traer a los muertos de cualquier lugar donde murieron, para ser juzgados según sus, ¿qué, hermanos? Sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, todos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos, hermano, que la segunda resurrección, la muerte segunda, hermanos, tiene un periodo de tiempo después de la primera resurrección, hermanos. Y este juicio que vemos aquí no es el juicio para dar premios, sino es el juicio, hermanos, para condenación. Y hermano, todos vamos a resucitar un día, todos vamos a ser enjuiciados por Dios, pero hermanos, hay dos diferentes juicios. El juicio del trono blanco, el juicio que acabamos de ver, donde todos serán sacados de sus lugares y van a estar en la presencia de Dios, van a ser juzgados por sus obras y van a ser condenados. Ahorita hay gente, hermanos, que está sufriendo su condenación en el infierno, y hermanos, quizás están blasfemando contra Dios porque no piensan que no es justo que ellos estén en el infierno, porque ellos hicieron muchas obras buenas. Y entonces Dios va a sacar a los muertos y les va a hacer un juicio, les va a decir: ok, vamos a ver tus obras, y les va a mostrar sus obras. Y va a mostrar ahí que nunca fueron redimidos de sus pecados, y van a ser condenados para siempre en el infierno por no haber aceptado a Cristo Jesús como su Salvador en la segunda resurrección, la resurrección de los injustos. Te quiero animar, hermano, esta mañana a que tú, hermano, no seas indiferente. Hay un mundo perdido allá afuera que si no reciben a Cristo, que si no escuchan el plan de salvación, que si no aceptan a Jesús como Salvador, un día Dios los va a condenar, un día Dios los va a enjuiciar, y un día van a estar padeciendo para siempre en el infierno. Hermano, la Biblia habla de un infierno literal. Y también, hermano, en segundo lugar, te quiero animar, hermano, la Biblia habla de la esperanza bienaventurada. Hermano, ¿cómo podemos estar tristes si aún, hermano, escúchame, lo mejor que te puede pasar es que te mueras? Porque entonces dijo el apóstol Pablo: mira, pues, no sé, estoy en un dilema, no sé qué escoger, porque me gustaría partir y estar con Cristo, dijo él, lo cual es muchísimo mejor. Pero también me conviene quedarme en la carne por causa de ustedes. Porque eso dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Hermano, gloria a Dios, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, tengamos gozo en nuestro corazón. Hermano, tenemos vida eterna, vamos a resucitar un día con Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser coherederos con Él. Tenemos la vida eterna. No deje que el diablo le robe el gozo, hermano. No deje que las cosas del mundo, hermano, materiales, o los problemas, o los dimes, los diretes, todo, hermano, mire a Cristo. Tenemos la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo, y entonces seremos transformados. Y si estamos muertos, seremos vivificados para siempre con el Señor. Estaba una niña en el hospital casi muriendo, y estaba el doctor así bien preocupado, y estaba haciendo caras, y dijo la niña: pastor, doctor, ¿qué tiene? Ay, mija, es que
hija, es que estás bien enferma. Y, hija, es que no puedo decirte esto, pero yo no sé, mija, si vas a pasar la noche, yo no sé si vas a vivir otro día, pero la verdad es que ya estás muy, muy enferma. Y le dijo la niña al doctor: doctor, usted no sabe, no tiene por qué estar triste, porque la verdad es que después que yo muera voy a ver a Jesús cara a cara. No debe haber circunstancia aquí, hermano, que nos quite el ánimo, porque si algo tenemos seguro es la salvación por la sangre preciosa de Cristo. Y nuestro evangelio incluye la muerte y la sepultura, pero también la resurrección de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra tan hermosa y tan maravillosa.